Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cineastas sobredimensionados. Hoy me voy a centrar en un cineasta tan admirado, con tantos seguidores como es Quentin Tarantino. Como ya comenté en su momento, pues no quiere decir cuando hablo de sobredimensionados que no haya obras en la filmografía de estos directores que no me parezcan interesantes o buenas. Y es el caso pues, de Quentin Tarantino. Para mí hay dos Tarantinos. Está el Tarantino del siglo XX y está el del siglo XXI. Está el primero el que sí me gusta y me interesa y el segundo el que no me gusta y no me interesa o me interesa porque yo creo que refleja muy bien lo que es la cultura de este siglo XXI, en el que Internet pues, ha convertido en algo en parte fundamental de nuestra vida, en una de esas pantallas como los móviles y en donde pues, conceptos como la descarga y la reescritura pues, son, yo creo que definitorios de este siglo, incluso la de Tarantino es un buen emblema. Como decía, sus tres primeras películas, las que realizó en el siglo XX, me parecen películas interesantes, con sus puntos de interés. Es cierto que Pulp Fiction, por ejemplo, que tiene ese estatus de obra de culto, de casi de obra de gozne en la historia del cine, me parece que está bastante también sobredimensionada. Tiene para mí pasajes realmente notables, todos los relacionados en la parte inicial con Travolta y Uma Thurman, pero luego me parece que la película un poco se va diluyendo, me parece que no adquiere el conjunto pues la necesaria cohesión en el interesante planteamiento estructural que tiene como juego formal, pero que me parece que hay esas partes mucho más interesantes que otras, aunque de nuevo, pues en alguna de esas partes pues tenga alguna buena ocurrencia, como que quien ha centrado protagonismo en los primeros pasajes, el personaje de Travolta, pues muera del modo más grotesco y más ridículo. Eh, lo- Algo parecido, bueno, se puede decir de también Reserva 2 y Jackie Brown, bueno, parecido quizás no tanto, porque quizás no tienen, por lo menos la segunda Jackie Brown, el estatus que tiene Pulp Fiction, pero incluso diría que si Reserva 2 de nuevo me parece muy interesante por también el juego estructural narrativo que tiene, como juega con los cambios de perspectiva con los diversos personajes involucrados en esa narración. Y luego, en cambio, la de Jackie Brown, que bueno, que narrativamente es mucho más ortodoxa, particularmente me resulta igual hasta la más armoniosa. Es verdad que también tiene unos pasajes en donde vuelve a jugar de nuevo estructuralmente con diversas perspectivas, aunque en este caso es en sucesión, como es el caso del último robo que realiza o intercambio que se realiza de dinero en esa especie de grandes almacenes, en donde sucesivamente nos va mostrando los puntos de vista de varios personajes involucrados en ese hecho. Pero me parece la película en la que tiene pues, el desarrollo de los personajes más potencia y más fuerza. La verdad que la relación que establecen los dos protagonistas, Pam Grier como Jackie Brown y luego el personaje de Robert Foster, que me parece incluso el gran personaje de la película, pues le da esa potencia o sustrato a la película. Bueno, luego tiene esos contrastes con otros personajes de alguna manera pues un poco más inconsistentes en sí como personajes, no como dentro de la narración. Y por eso quizás me parece la película más interesante junto, yo creo que Reservados, tampoco podría decir con cuál de las dos calificaría como la mejor obra de Tarantino. Pero después de esta película, cuando hubo el cambio de siglo, pues no sé qué ocurrió en la mente de este hombre. Francamente, sería para analizar eh, de modo exhaustivo, no sé si algún psicólogo pues sería pertinente porque a partir de entonces empezó a realizar toda una serie de películas en donde, bueno, puede legitimar toda la descarga de violencia que pueda necesitar el ser humano. Por eso decía esta equiparación con lo que ha supuesto Internet para nosotros y como circunstancia o espacio o escenario, mejor dicho, de descarga emocional, como liberación de, vamos a decir, supuraciones emocionales, proyecciones, frustraciones, amarguras, etcétera, etcétera. La verdad que la Sucine hábilmente se ha convertido en una pantalla en donde poder liberar, descargar toda la violencia porque decidió, pues eso, convertir o facilitar secuencias en donde descargar toda esa violencia de modo muy explícito en personajes que, bueno, uno puede considerar reprobables, como es el caso de un asesino al que en
pues entre varias mujeres pues golpean y golpean repetidamente en una escena donde es tan explícito la paliza como le dan, como además como está dilatada la, la secuencia en Death Proof. Luego es el caso de los nazis, por supuesto, en Gloriosos Bastardos, o el caso de los racistas y esclavistas en Django Desencadenado, en donde, de nuevo, pues toda esa parte final es como una especie de celebración, de, bueno, descargo toda la violencia posible, como todos estos elementos a los que estoy matando, pues son personajes en sí execrables por su forma de pensar, pues, en fin, pues bueno, puedo aquí de modo exorbitado, de modo de nuevo explícito, pues liberar toda esta violencia y también de nuevo en la última de esa vez en Hollywood, pues efectivamente son unos que están trastornados, que pertenecen a la secta, vamos, con seguidores de Charles Manson, bueno, pues porque no vamos de nuevo a hacer una secuencia en donde celebre la violencia, machacando de modo también explícito a estos personajes que consideremos reprobables, con lo cual, pues qué problema hay con la violencia si es sobre unos personajes de esta catadura que es algo, al fin y al cabo, también lo que incurría incluso el mismo Steven Spielberg en la lista de Schindler, una de sus películas más sobrevaloradas. Me parece que tiene muchísimas obras más interesantes, sobre todo en este siglo XXI, en la que en la secuencia final, pues aquel nazi, sí, un personaje realmente execrable en sí, el que interpretaba a Ray Fiennes, pues en aquella secuencia final en la que le ahorcan, pero cuando hacen el primer movimiento para quitar la caja para que se ahorque, pues no lo consiguen, con lo cual tienen que hacer un segundo intento. Lo que me acuerdo en el cine cuando estaba viendo sobre todo primero las carcajadas de la gente y luego pues un aplauso de entusiasmo. Con lo cual, bien, pues estamos planteando una película en donde estamos reflejando pues, cómo el ser humano es capaz de realizar las mayores brutalidades y crueldades, pues bueno, si luego aplaudimos porque se mata a un personaje que sí en sí es cruel y dañino, pues me parece que hay una gran contradicción. Y Tarantino, pues también me parece que la refleja con su cine, en donde aparte de esta característica, eso de posibilitar la descarga a través de poder ejercer la violencia sobre elementos o figuras reprobables, también le caracteriza lo que es la reescritura, que también es también muy característico de este siglo, que es como vamos a reescribir incluso la misma historia, como hizo Gloriosos los Bastardos, o hace en una vez en Hollywood, donde, bueno, ya sabemos que realmente sí mataron a Sharon Tate y sus amigos, estos seguidores de la secta, vamos, de Charles Manson. Bueno, en la película, pues, el personaje de Brad Pitt lo que consigue es evitar que los mate. En el universo de la ficción, bueno, se puede reescribir la realidad, que al fin y al cabo también es un poco característica de enajenación que también define al ser humano en este siglo XXI a través de lo que ha podido influir Internet y bueno, pues ya llega un punto en donde los límites entre ficción o realidad pues se difuminan más y bueno, como también utiliza como metáfora incluso en la última dimensión imposible, sentencia final, con el uso que se le da a la inteligencia artificial y cómo de nuevo se puede manipular la realidad para que la percibamos de un modo que puede ser conveniente e interesado para ciertos grupos o ciertas personas. Como digo, pues Tarantino me parece que eso es muy interesante su cine del siglo XX, sus tres primeras películas, pero después, francamente, me ha resultado un cineasta escasamente interesante, muy autocomplaciente, en donde incluso narrativamente a veces, aunque pueda igual rescatarse alguna secuencia aquí y allá, por ejemplo, en esa vez en Hollywood, bueno, se puede rescatar algunas secuencias del personaje de Leonardo DiCaprio, que es lo mejor de la película, como también era de lo mejor en la película de Django Desencadenado junto a Christopher Batch. En cuanto sus dos personajes desaparecen, la película pues naufraga completamente. Pero es un cineasta que me parece muy cuestionable y me parece, como digo, refleja un poco eh, el aspecto menos halagüeño de la evolución del ser humano en este siglo XXI. Y bueno, además, este uso de la violencia que ejerce, de hecho, un poco también lo analizo en el libro que acabo de publicar, el libro sobre John Sturges, porque si recordáis, pues en esta última película, en una vez en Hollywood, el personaje de Leonardo DiCaprio, pues tiene una audición para interpretar el papel que luego haría Steve McQueen, cual en la película se utiliza imágenes de la película de John Sturges, La Gran Evasión, pero sustituyendo, reemplazando la figura de Steve McQueen por Leonardo DiCaprio. Así que bueno, en este libro que ahora precisamente ya en breve pues va a estar ya, o bueno, ya enseguida, en estos próximos días, semanas, disponible a la venta, este gran volumen o gran tocho libro, casi mil páginas, en donde analizo por primera vez la obra de John Stewart, digo la primera vez porque nadie en el
mundo pues ha analizado su obra. Hay una estupenda biografía publicada hace alrededor de 10 años, una estupenda, con muy interesantes declaraciones de los participantes en su obra, con una información muy sugerente, pero lo que es analizar de modo extenso toda su filmografía, ya hablo de 42 obras, en donde no solo están las que todo el mundo conoce, que son Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, Duelo de Titanes, Conspiración de Silencio, entre otras. Es muy desconocido o ignorado sus primeras películas, el que realizó entre de su primera película en 1946 hasta los inicios de los 50, incluso alguna más que realizó posteriormente. Como digo, en este libro que analizo toda su obra, también dedico algunos apartados a varios aspectos del contexto o de la época. Hablamos entre los finales de los 40 y los casi finales de los 70. Entre ellos, pues aspectos como hablar de la caza de brujas en los primeros años de la década de los 50 o, pues como decía, pues este contraste entre cómo utilizaba la violencia Tarantino y cómo la utilizaba Sturges. Y otros también aspectos también que, claro, como también los precedentes de las películas centradas en campo de concentración británicos en los años 50, antes de la invasión, que bueno, fue la película más querida y personal de Sturges y que tardó 10 años en poder realizarla porque, como ya le habían dicho, sus primeros intentos, cómo se va a realizar una película que tiene tan final tan trágico y deprimente. Si no hubiera tenido el éxito con Los Siete Magníficos, probablemente igual no la hubiera podido hacer. Pero bueno, todo esto así un poco más extenso, pues hablaré en un programa, un capítulo dedicado a este libro, que va a estar a la venta. Y pues nada, pues este es un nuevo capítulo sobre cineastas sobredimensionados. Así que nada, me despido hasta un próximo capítulo. Que tengáis muy buen día. Buenas tardes.